hermanos, 29 descontentos, amados hermanos, de poder estar junto a ustedes. Estamos con problemas de internet, pero sabemos que Dios es bueno y que Dios quiere darnos una palabra, quiere mimarnos, quiere aconsejarnos, ¿verdad? Y que nosotros podamos estar, amados hermanos, ¿verdad?, en su presencia, que es lo que a Dios le agrada, amados hermanos, estar nosotros en su presencia cada día. Amados, fuimos comprados con un precio muy alto en la cruz del Calvario. Fuimos comprados, amados hermanos, a precio de sangre, ¿verdad? Ese pacto que hizo Dios con la humanidad de darnos la salvación a través de su Hijo en la cruz del Calvario, amados hermanos. Y qué lindo es, hermanos, cuando podemos entender, cuando podemos comprender el sacrificio, el dolor de nuestro Señor Jesús para poder venir a ser el Cordero que quitaba el pecado del mundo, hermanos, con un sufrimiento tremendo por ti y por mí. Él espera que nosotros lo amemos, Él espera que nosotros vivamos, ¿verdad?, dentro de la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros debemos entender, eso es lo que nosotros debemos comprender como seres humanos, ¿verdad?, que tenemos que alinear conforme al Espíritu Santo, ¿sí?, la voluntad de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermano. Son tiempos peligrosos, tiempos que estamos viendo todo lo que está sucediendo. Estamos viendo, hermanos, cómo Cristo viene a paso agigantado a buscar a su amada, cómo ya el anticristo está en acción, ¿verdad? Como dice la palabra, amados hermanos, estamos viendo el mundo venir a un caos total, social, económico. El mundo viniendo a un caos, hermano, estrepitoso, ¿verdad? Dice que la tierra gime, amados hermanos, la tierra gime, ¿verdad? Y estamos viendo la tierra gimiendo. Vemos mucho dolor, mucho sufrimiento. Vemos, amados hermanos, todo lo que está pasando en distintos países, en distintos lugares, hermanos. Estamos viendo cómo la tierra está gimiendo. Y la tierra nos habla a nosotros. Los cielos nos hablan a nosotros. Porque la Biblia habla, claro, hermanos, que nosotros como creyentes debemos estar viendo las señales que hay en el sol, en la luna, aún en las estrellas, hermanos queridos, y en la propia tierra, en el clima, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de acercarnos cada día más a Jesús. Y Señor, enséñame, alíñame a tu voluntad. Es importantísimo, hermano, pedir, orar, rogar a Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Qué lindo es, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios creó todo en todo por Él y para Él. Y cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos que Cristo es antes de la fundación del mundo, amados hermanos, Cristo es Dios. Y cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, que se vino a formar hombre para librarnos de la maldición del pecado, para darnos vida eterna. Hermanos, el ser humano, su alma, no muere. Fue creada para vivir la eternidad. O sea, buenos días, Ana Luzardo, un abrazo grande para ti y toda tu familia. O sea, hermano, que nosotros tenemos que entender, comprender, hermanos, que nuestra alma tiene vida eterna.
y que Cristo pagó ese precio tan grande en la cruz del Calvario para salvar tu alma, porque tu alma es la que tiene vida eterna. No es tu cuerpo, no es lo que tú ves de Julio. Dentro mío hay un alma puesta por Dios. Dentro tuyo, Ana Luzardo, está el alma que Dios puso. Y Jesús pagó un alto precio, hermanos, un alto precio con su vida. Y él dijo, pongo mi vida para volverla a tomar. Quiere decir que él se sujetó a la voluntad del Padre, alineó su voluntad a la voluntad del Padre a venir a salvar lo que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, hermanos, crearon. Entonces tu alma tiene vida eterna. Tu alma no tiene límites de días. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Tenemos que comprender, hermano. Salgamos de la religión. Salgamos de todo aquello que no te hablan la verdad, hermano, y ponen fundamentos de hombres dentro de la palabra de Dios. ¿Entendés, hermano? ¿Entendés, hermana? Buenos días, ya que un abrazo grande para ti y toda tu familia. Me explico, hermanos. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó el alma, hermanos, creó el alma eterna. Tu alma es eterna. Y eso es lo que tú tienes que entender, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hacer la voluntad. Jesús dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? En la amada iglesia del Señor, ¿verdad? Es que muchos no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, hermanos, y sufrimos consecuencias, porque el amor de Dios es tan grande que quiere tratar contigo, quiere tratar conmigo, para que nosotros vivamos en Jesús. El gran tema es vivir en Jesús. Gracias, hermanita Jackie, un abrazo grande. Te queremos mucho con Mari. ¿Me explico lo que quiero decir, hermanos? ¿Me entienden lo que quiero decir, hermanos? ¿Cómo yo voy a dejarme llevar, hermanos, por este mundo? ¿Cómo yo me voy a dejar llevar, hermanos queridos, por todo lo que está sucediendo y poner los ojos, ¿verdad? Cuando nosotros somos peregrinos, somos embajadores. Nosotros ya no pertenecemos más a esta tierra. Buenos días, José Rintán, un abrazo grande para ti y tu esposa. Me explico lo que quiero decir, amados hermanos. ¿Cuál es el problema del ser humano? Todavía su corazón, su mente, su alma está arraigada a este mundo. Pero cuando el cristiano entiende, cuando el cristiano comprende, y ahora nosotros estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Dios, hermano, mire lo que dice acá en Santiago, hermano. Es impresionante lo que Dios habla en Santiago, pero no se toma en cuenta, no se toma en cuenta. Mira lo que dice, la amistad con el mundo, la amistad, ¿verdad? Hermanos, fuimos llamados para ser embajadores, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Se da cuenta? Nuestro cuerpo, nuestro sentimiento, nuestra concupiscencia, todo eso te lleva al infierno, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo, codiciáis y no tenéis,
matás y ardés de envidia. Hermano, a Jesús lo mataron por envidia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mira lo que dice, hermano. Y Santiago es el medio hermano de Jesús. Es hijo de María y de José. Jesús es hijo, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, el medio hermano de Jesús es el que está explicando a través del Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Oh almas adúlteras. Hay un adulterio carnal, pero está el adulterio espiritual, hermano. Y el adulterio espiritual es el que Dios no soporta. No soporta el adulterio espiritual. El adulterio carnal, nos arrepentimos genuinamente, pedimos perdón porque nos causó dolor fallarle a Dios, ¿verdad? Y Dios perdona. Pero cuando hay un adulterio espiritual, hermanos, ojo, debemos arrepentirnos genuinamente, hermanos. Como dice, ¿verdad? Con lloro, con ayuno y lamento, hermanos. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué hago con este pasaje bíblico? Arranco esta hoja, borro estos versículos bíblicos que los inspiró el Espíritu Santo para ti y para mí. ¿Dónde está la mentalidad del cristiano? En Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, hermanos queridos, ¿verdad? Pero hay muchos que todavía siguen enrolados, hermanos, enrolados en las cosas de este mundo, en el sistema de este mundo, amados hermanos. Y eso es adulterio. ¿Saben? Yo lo dije hace un par de meses atrás. Saúl adulteró espiritualmente, hermanos, y el Espíritu Santo se alejó de él y lo tomó un demonio, porque adulteró espiritualmente y lo tomó un demonio. Entonces mandaban buscar a David, y David tocaba su arpa, tocaba la música y cantaba, y el demonio se iba. Pero se iba David, el demonio volvía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adulteró espiritualmente. Pero luego David, hermano, David adultera, fornica carnalmente. Son dos cosas distintas. En la debilidad de su carne, él peca, hace asesinar al marido de esta mujer, pero él se arrepintió genuinamente, hermanos, y Dios lo perdonó a David. Y Dios dice que el corazón de David es un corazón agradable a Dios, ¿verdad? Pero Saúl, no. Entonces, hermanos, hoy es tiempo de analizar la palabra. Hoy es tiempo de meternos en el río de Dios, ¿verdad? Hoy es tiempo de decir, Señor, si tu palabra dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente? ¡Qué divino! Que el Dios de los cielos, el Dios de la gloria, amados hermanos, nos anhela celosamente. Hermano, Él reconoce
el precio que pagó de dolor, de sufrimiento de Jesús, y Él nos cela, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo yo le puedo defraudar a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo yo no voy a vivir una vida santa y piadosa, verdad? Cuando yo sé que tanto ustedes como yo, ¿verdad?, estamos en Cristo. Es un misterio. La Biblia habla muchos misterios, ¿verdad? Muchos misterios. Y nosotros tenemos que hablar los misterios de Dios, amados hermanos. Que la sangre de un hombre, como la sangre de Jesucristo, que en hebreo dice que está viva, eso es un misterio. Esa sangre que derramó en la cruz, esa sangre está viva, hermano. Eso es un misterio, hermano. Y es un misterio que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Por eso, para el mundo es locura la cruz, pero para nosotros es poder de Dios. Ahora tú y yo somos una nueva creación. Mira lo que dice acá, en Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Tú y yo somos una nueva creación. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que comprender y que esos misterios maravillosos de Dios nos revela a nosotros sus hijos, hermano. ¿Qué temor podés tener, hermano José Silintano, María Yaque, verdad, Ana Luzardo y todos aquellos que estén entrando y yo no los veo, y los que vayan a entrar? ¿Qué temor podemos temer, hermano, si nuestra fe arraigada en este misterio que es la palabra de Dios revelada a nosotros? Por eso Pablo dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, tú tienes que tener esa fe y decir, Señor, gracias. Gracias porque estoy en ti y tú estás en mí. Hermano, debemos de entender, debemos de comprender qué es la iglesia, amados hermanos, acá en la tierra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Dios mismo a través de la persona de Jesucristo en la tierra. Y la formás tú y lo formo yo. Él dentro nuestro y nosotros dentro de Él. Es un misterio. Pero esto es por fe. Para el mundo es locura la cruz. Para nosotros es poder de Dios, hermano. Entonces, hermano, estamos viendo todo convulsionado. Estamos viendo, hermanos, terremotos, estamos viendo todo lo que pasó en Venezuela, lo que sigue pasando en Venezuela, porque hay parte del interior de Venezuela que está anegada en agua. Hermanos, estamos viendo lo que pasa en Filipinas, lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Irak, en Irán, lo que está pasando, hermanos, en Rusia. Estamos viendo el mundo convulsionado. Y dice el Señor, hermanos, que Él nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Él nos librará de la ira, hermano, de la ira. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque han rechazado al Salvador del mundo. Han blasfemado, hermanos, y Jesús todavía está con los brazos abiertos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, es por misericordia, hermanos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros comprendemos estos misterios, ¿verdad? Y que hablan, que vienen plaga, y que viene esto, y que viene aquello, y que viene el otro, hermanos, yo tengo que estar con la fe
activa en Jesús. Señor, auméntame la fe para aquellos que tienen poca fe. Y yo soy uno, y yo le pido al Señor, auméntame la fe, hermano. Esa fe de hablarle a las montañas y que se muevan, ¿verdad? Hermano, el mundo está en un temor tremendo, tremendo, ¿verdad? Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están reservadas para este momento. Una oración que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer. Ayer hablábamos con Mari tomando mate y es una sierva preciosa, ¿no? Cuando ella habla hay que escuchar, hermano. Tenemos que orar cada uno de nosotros por uno mismo. Señor, dame dominio propio sobre mis sentimientos. Dame dominio propio sobre mis sentimientos. Porque vamos a ver cosas tan tremendas como estamos viendo ahora acá nomás, en Venezuela, amados hermanos. Es impresionante, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber que hay muchos familiares, muchos seres queridos, ¿verdad? De muchos hermanos que están allí bajo los escombros y otros ya lo han sacado muertos, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la oración? Como hablábamos ayer con Mari y con Miriam, que estábamos tomando mate. Señor, ayúdame. Señor, dame dominio propio sobre mis sentimientos. ¿Dónde juega la mala pasada Satanás? En nuestros sentimientos, hermanos. ¿Verdad? Y esos sentimientos, Dios te quiere dar dominio propio, hermanos, para que tú no te desesperes, hermanos, no te desesperes. Entonces, hermanos, si yo estoy en Cristo, ustedes están en Cristo y Cristo está en nosotros, hermanos, ¿verdad? Todas esas cosas ayudan para bien. Y a veces no entendemos, a veces no comprendemos qué pasa con mis hijos, qué pasa con mi familia, qué pasa con la economía, qué pasa acá, qué pasa. Cuando nosotros tenemos que levantar las manos, Señor, te doy gracias. Undalabalay, arabashandalay, orondo lobosay. Te doy gracias por la situación que estoy pasando, porque todo ayuda para bien. Señor, este problema que tengo, ya tú lo tienes en tus manos. Antes que sucediera, ya tú lo sabías. Oh, hermano, qué fe que debemos tener estos últimos días, hermano. Por eso Jesús dijo, hallarás fe cuando venga el Hijo del Hombre. Hallará fe. Hermanos, nosotros tenemos que vivir por fe, amados hermanos. Pero también, hermanos, yo tenía un pastor que era maravilloso, mi primer pastor, y él nos enseñaba secretos, amados hermanos, se metía en las profundidades de la palabra y traía las revelaciones de Dios. Buenos días, Huito, buenos días, un abrazo grande para ti y tu esposa, y abuelito, bendiciones, abuelito. Hermanos, que ya pronto va a ser abuelito Huito, así que hay que felicitarlo desde ahora. Amados hermanos, que nosotros tenemos 5 siervos, lo he dicho yo acá, 5 siervos, ¿verdad?, que están dentro nuestro. El tacto, el gusto, ¿verdad? Son 5 siervos. Esos siervos tienen que ser dominados por el dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Si uno solo de esos siervos te gobierna tu vida, es que quiere decir que no entendiste lo que Jesús nos enseñó. Entonces, Señor, dame dominio propio sobre mis sentimientos, sobre el gusto, sobre el tacto, ¿verdad? Dame dominio propio para yo dominar en Cristo Jesús
hermanos queridos, mi cuerpo, hermanos, mi mente. Son tiempos donde nosotros tenemos que meternos en las profundidades, en las profundidades. Dice la palabra, hermano, miren lo que dice acá, en Efesios, miren lo que dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, esto, marcalo en la Biblia. Marcalo. Hermano, Efesios 1:3. 1:3, marcalo. Escribilo. Y cuando vas a orar, confesás con tu corazón y con tu boca, ¿verdad? Lo que dice acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, tú me bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo soy más que dichoso, yo soy más que feliz, porque Señor, ahora yo estoy sentado en lugares celestiales. Es un misterio. Mira, hermanos, si empezamos a hablar de misterio, la Biblia está llena de misterio para el que cree. El otro día yo lo contaba a ustedes. En el Antiguo Testamento agarraban una piedra, ¿verdad? Agarraban una piedra, supongamos que esto es una piedra, ¿verdad? Agarraban una piedra y la ponían ahí, hermano, para el día del juicio. Porque esa piedra va a hablar. Amados hermanos. Y pusieron 12 piedras, hermanos, para que atestiguara, hermanos queridos. Allí también, donde hoy leímos en Santiago, le habla a los ricos opresores. Y vaya que hay ricos opresores, y aún dentro de los cristianos, ¿verdad? Que tienen fábrica y bueno. A mí me tocó trabajar con ricos opresores, hermano. Sé lo que estoy hablando. Cristianos, ¿verdad? El mo va a clamar a Dios. Y dice que el dinero clama a Dios, no la persona. Esos son misterios, hermanos queridos. Misterios para el día del juicio final, amados hermanos. Si Dios dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, ¿verdad? Nos bendijo espiritualmente. Yo debo de confesar constantemente, Señor, yo te doy gracias, porque por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, yo soy, Señor, bendecido en lugares celestiales con toda bendición espiritual. Y empiezo a confesar con mi boca. Como dice, si confesar que Jesús es el Señor, bueno, confiesa que Jesús es la palabra, es el verbo. Hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda, no con alguna. Con toda bendición espiritual, ¿verdad? En los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo. Y Huguito, tú estás en Cristo. Ana Luzardo, estás en Cristo. Mi hermano Celintano está en Cristo. Estamos en Cristo. Ahora, ¿qué debemos confesar? ¿Derrota? No, no. Hermano, tenemos que llevar los pensamientos a la voluntad de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Nuestros pensamientos, hermano, tienen que morir en nosotros y tienen que florecer como la palmera los pensamientos de Cristo en nosotros. Si somos bendecidos, hermano, siempre estamos cabeza abajo. ¿Por qué? Porque no confesamos. No podemos confesar derrotas, amados hermanos, porque un hijo de Dios jamás va a ser derrotado.
aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que vive la palabra, aquel que ama el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, jamás vive derrotado, amados hermanos. Mira lo que sigue diciendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es otro misterio, hermano. Pero la Biblia dice que cuando nos juntemos, hablemos con los misterios de Dios. Porque esto enloquece la ciencia, esto enloquece al mundo. Hermanos, el mundo, los planetas, hermano, todo fue creado por Dios. Pero Dios está afuera de este mundo. Porque Dios es más grande que este universo. A ver si me pueden entender. Hermano, y ese Dios que creó el universo, y aunque habite en el tercer cielo, hermano, Él está en ti, Él está en mí. Hermano, ¿por qué el pueblo de Dios tiene tanto temor? Porque no confía que Dios va a solucionar tal problema, tal otro problema. Hermano, el cristiano está lleno de problemas, pero está lleno de bendiciones. Y empieza a confesar las bendiciones y los problemas se empiezan a ir, y los problemas se empiezan a ir, y los problemas a paz nos ha llamado el Señor, hermano. A paz. ¿Cuántos se enloquecen por cuando tienen un problema y enloquecen a todos los que están alrededor? Yo era uno de ellos, hermano. Yo era uno de ellos. Pero cuando llega, hermano, el conocimiento, cuando llega ese amor de Dios sobre tu vida, y llegas a entender que el que hizo el universo, hermano, el que hizo el universo, Dios está más allá del universo, hermano. Dios es el creador. Quiere decir que no está en el universo, está arriba del universo. A ver si me pueden entender. Y acá dice que Jesús nos tiene escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto te amó? ¿Cuánto te ama? Y está sentado en lugares celestiales. ¿Ahora lo confesamos? ¿O empezamos a dejar nuestra boca para acá y para allá y a confesar derrota y cosas de este mundo que no nos tiene que interesar? Solamente orar, pidiendo piedad y misericordia. Enredamos nuestra lengua, nuestro corazón con este mundo cuando recién lo leímos. Hermano, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Tú y yo somos embajadores con Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esto es un misterio, pero es la verdad. Es la verdad para aquel que cree. Para el mundo es locura la cruz. Para mí, para ti, no. Entonces, hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir. No, nos bendijo. ¿Cómo oramos? ¿Cómo clamamos a Dios? Agradecido porque nos bendijo. Uy, Señor, aquello. No. Empezá a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, con alguna no, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él. Esto es un misterio maravilloso. Yo amo a Jesús. Yo quiero que usted entienda, hermano y hermana amada, que estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Que tu alma tiene vida eterna, como hablábamos ahora, hace un ratito. Urabaya, Lavashei, Orondo, Lobosanda. El cristiano vive sin pensar que tiene el alma para la vida eterna. Por eso Dios te hizo a imagen y semejanza de Él, para que no mueras por la eternidad. ¿Sabes qué privilegio que tenemos? Amados hermanos, que Cristo derramó su sangre, su vida, para que siguiéramos, ¿verdad?, en la creación de tener el alma, vida eterna, en Cristo Jesús. Y nos afligimos por las cosas de este mundo.
Nos afligimos por esto, por el gobierno, por aquello, por el otro, que hay un 80, que hay un 20% de porcentaje. ¿Qué nos importa el porcentaje? Yo estoy sentado en lugares celestiales y ustedes, si lo creen, están sentados en lugares celestiales. Cambiemos la manera de pensar. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar y poner los pensamientos de Cristo en nosotros, hermano. Mira, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Mira qué misterio, pero qué verdad para el que cree. Susana Corvo, fuiste escogida, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te tenía escrita en el libro de memoria, como dice el Salmo 139, para luego formar todas las cosas. Y allí ya Dios tenía el plan, Susana Corvo, con tu vida. Y así todos los hermanos que están escuchando. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Por eso, Dios, hermano, no es que Dios es el mundo, no. Es el universo. Dios está arriba del universo. Él lo crea. Hermano, nuestra mente no llega a entender, no llega a comprender, hermano, la profundidad de lo que estoy hablando. Hermano, no hay nada más maravilloso cuando el arquitecto empezó, ¿verdad?, a hacer el plano, todo. Y luego se va formando. Bueno, así hizo Dios. Te conocía. Porque Él está parado, pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Por eso es Dios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. ¿Cómo yo no me voy a afligir de mi vida? ¿Cómo yo no voy a querer, hermano, tener las vestiduras espirituales emblanquecidas en la sangre del Cordero? ¿Cómo yo no voy a vivir la palabra, hermanos queridos, si Dios va a levantar a sus santos? ¿Y quiénes son los santos? Eres tú y soy yo. Estamos justificados por la sangre de Cristo. Ahora, yo tengo que entender estas profundidades para que cada día me santifique más, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo, no como hombre perezco. Yo necesito al Espíritu Santo, yo necesito al Señor que me ayude a cambiar. Tú también, hermano y hermana querida. Señor, llevo, Señor, mi voluntad, oh Dios, a tus pies. No quiero saber nada de mi voluntad. Hágase tu voluntad en mí, Señor. Señor, muéstrame todo pecado oculto que aún yo acaricio. Señor, saca todo pecado oculto. El otro día escuchaba una hermana, hermano, y ella decía que Dios le mostró la idolatría que había en su corazón y ella no se daba cuenta. La idolatría que había en su corazón. ¿Y saben cuál era la idolatría de la hermana? Y Dios le reveló el Hijo. El Hijo. Estaba primero en el corazón de la hermana el Hijo que Dios. Y ella no se daba cuenta. Para ella como madre, estaba correcto amar a ese hijo sobre todas las cosas. Pero ese hijo le había sacado el primer lugar a Dios. ¿Se acuerdan a Abraham? Cuando ese hijo Dios se lo hace nacer a los 100 años. Y Dios probó el corazón de Abraham. No es que Abraham no quisiera al hijo, ni esta mamá no quisiera al hijo, no. El tema es quién está en el primer lugar de tu corazón. Buenos días, pastora amada. Buenos días, Alicia. Un abrazo grande para ti y tu esposo. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? Y dice que el Señor le dijo a esta hermana, ¿cuál era la idolatría? Ella no podía creer y le pedía perdón a Dios llorando. No dejó de amar a su hijo, pero lo sacó del primer lugar del corazón.
¿Cuántas cosas, hermanos, verdad, tenemos prioridad en nuestro corazón ante que Dios? Y eso a Dios no le agrada, hermano. Por eso ahí en Proverbio dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él emana la vida. Cuando yo entiendo, hermano, que yo estoy hecho a imagen de Dios, y una de las facetas de ser hecho a imagen de Dios es que tengo vida eterna. Tu alma tiene vida eterna, hermana amada, hermano amado. ¿Vos sabés lo que es tener vida eterna? Hermano, estamos en un estuche, pero lo importante es nuestra alma, hermano. Por eso estamos hechos imagen y semejanza de Dios, para que nuestra alma tenga vida eterna. El tema está, si yo rechazo a Jesús, rechazo su palabra, rechazo su palabra, estoy rechazando la vida eterna que Cristo me da, amados hermanos. Por eso hay que hablar los misterios de Dios, ¿verdad? Fíjense, según nos escogió en Él, en Jesús, hermano, ¿verdad? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Mirá el privilegio, hermano, que tenés tú y que tengo yo. Y voy a vivir a mi manera, para que mi alma viva eternamente en el infierno. Cristo vino a sacarnos del infierno y venció el imperio de la muerte, hermano. Venció el imperio de la muerte, de la segunda muerte, porque está la muerte carnal y la muerte espiritual. Cristo vino a salvarte, ¿verdad? Y todavía te da esta promesa divina. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias porque tú me has bendecido en los lugares celestiales con toda bendición. Yo recibo esa bendición, creo en esa bendición, Padre. Señor, estoy sentado en lugares celestiales. Creo, Señor, creo en tu secreto, creo en tus misterios. Urabaya, Lavayanda, Orondo, Lobosendi. Hallarás fe cuando venga Cristo, hermano. Hallarás fe. He de buscar de Dios, buscar las profundidades, meternos en el río. Hermanos queridos, estamos buscando defectos de acá y de qué. Déjense de buscar defectos. Amemos nuestra alma, hermano, amemos nuestra alma. Hermanos queridos, y amemos al prójimo, ¿verdad? Te hablan mal, deja que hablen mal, bendecilo, desatá perdón y seguí. No te frenes, no te frenes. ¿No te das cuenta que el diablo quiere parar la obra de Dios en tu vida? No, hermano, no pares la obra como estamos hablando de Nehemías. Estamos en una gran obra, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo la obra en lugares celestiales, hermanos queridos. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santo significa apartado, hermano. Apartado para Dios, hermanos queridos. Apartados para Dios. Y yo tengo que reconocer, la pastora Alicia fue comprada, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, como fue comprada Ana Luzardo, como fue comprado, bueno, no me acuerdo ya el nombre de que estaban allí, hermanos, por favor, ¿verdad? Fuimos comprados con la misma sangre. Hermanos queridos, tenemos que ser santos, apartados para Dios, ¿verdad? Momentos finales, hermanos, que tenemos que conocer estas profundidades, hermanos. Yo veo todo lo que está pasando en Venezuela, hermano, y ahora, no sé, en otra parte de Venezuela es impresionante el agua arrasando con ciudades, hermano, con ciudades. Debemos estar preparados para la partida nuestra. No sabemos cómo vamos a salir, hermano, de este mundo. No lo sabemos. Lo importante es que hagamos la voluntad de Dios,
que estemos alineados a la voluntad de Dios, hermanos queridos. ¿Saben cuántos cristianos han partido allí, hermanos queridos? ¿Cuántos cristianos han perdido sus hijos, sus esposas, sus esposos? ¿Verdad? Hermanos, hoy miraba la cantidad de muertos todos tirados en la calle y aquello es impresionante, impresionante. Cosas que ojo no vio ni oído yo, hermanos queridos. Yo no sé si fue invento de hombre, ¿verdad? Por todo lo que se está hablando en este momento y lo que se vio en el cielo antes del terremoto, hermano. Y yo lo creo, porque acá en Uruguay, hace unos años atrás, justo estábamos nosotros en reunión, hermano, cuando hubo un terremoto en el Sauce, y una hermana venía para la iglesia y grabó en el cielo las luces que vio, la hermana Teresa, y vino asombrada. Julio, mira lo que acabo de grabar, hermano. Y hoy salió a luz, o sea, hoy yo lo vi, hermano, lo mismo en el cielo, en el terremoto, ¿verdad? Yo no sé si es proyecto de hombre a través de unas cosas que no se puede hablar, ¿verdad? O realmente es un terremoto, ¿verdad?, no hecho por hombre. Pero lo importante de todo esto, hermana y hermano querido, no sabemos cómo vamos a salir de este mundo. No sabemos si vamos a salir con un tsunami, si vamos a salir con un terremoto, si vamos a salir en un accidente, si nos van a matar en la persecución. No sabemos. No lo sabemos. Lo importante es el alma. El alma nadie la puede tocar. Nadie la puede tocar. El alma que está en Cristo y Cristo está en esa alma, nadie la puede tocar. Hermanos, siempre le explico a ustedes, conocí un pastor que yo creo que mi hermana Alicia también lo conoció y mi hermana Jaque también, ¿verdad? David Wickerson, un pastor maravilloso de Dios. Cuando hay un libro que él escribió, que no lo quería escribir, La visión. Y en ese libro, hermano, Dios les muestra todo lo que iba a suceder, ¿verdad?, en estos días. Y todo estaba escrito allí. Y vos decís, qué tremendo. Este hombre va a dormir y el Señor se lo va a llevar durmiendo. O este hombre, verdad de Dios, va a estar predicando y Dios lo va a arrebatar. Hermanos queridos, no. Él me mandaba, a mí, a todos aquellos que nos uníamos a él me mandaba todas las mañanas un sermón. Y nosotros con María ahí escuchando el sermón, lo que él mandaba. Y en una, él profetizó para él mismo. Y en ese último sermón, que lo mandó de mañana temprano, y a las 11 creo que fue, a las 12 por ahí, él dijo, creerán que fue un accidente, pero no fue un accidente. Él mismo se profetizó y chocó contra un puente y se mató. ¿Vos sabés cómo vas a salir de esta vida? ¿Vos sabés? No lo sabés. ¿Sabés la cantidad de cristianos que están bajo esos escombros? ¿Sabes cuántos hijos de Dios hay? Y Dios se los lleva para el reino, para vivir la vida eterna. A algunos nos gustará la muerte hasta que se encuentren con ella. ¿Cómo te vas a encontrar con la muerte? No lo sabés. Entonces, hermano, tenemos que hablar la verdad. Y tú tienes que confesar que tu alma tiene vida eterna en la sangre de Cristo. En la sangre. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios que tenga ese libro, La visión. Gloria a Dios, ya que es una bendición ese libro. Y va a haber parte de ese, yo lo leí, parte de ese libro, el final, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Las violaciones de las niñas entre las niñas, las cosas que dice, y se está cumpliendo todo.
todo. Él no quería, él lloraba, porque él no quería escribir ese libro de lo que Dios le revelaba. Y lo hizo con mucho temor porque Dios se lo mandó a hacer de vuelta, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A estar preparados, hermano, a estar preparados. Esto no es un juego, hermano. Estamos en los dolores de parto. Yo no sé quién de nosotros seguirá hasta el fin en el arrebatamiento, que estamos en ese periodo del arrebatamiento. Pero mientras no sabemos cómo vamos a salir. Entonces, hermano, tengamos amor. Escucho tantas cosas, hermano, tantas cosas. Y siempre después que sale un terremoto, sale esto, y ahí empiezan los profetas, y pa. Hermanos queridos, Dios nos llamó a misericordia. Amar, hermano, amar. Yo lloro como un gurí chico, viendo esos niños que sacan. Esas mujeres, una mujer la sacan y enseguida dio a luz, hermano. Están los dos vivos. Había una fiesta, hermano, de niños. Lloraba el hombre, el recatista, los recatistas lloraban. Estaban todos los niños muertos. En una fiesta, hermano. ¿Verdad? El jugador argentino, hermano, perdió a la mujer y sus dos hijas preciosas, tanto la mujer como las hijas divinas, preciosas, hermano. ¿Verdad? Tal vez fueran creyentes. Tal vez fueran creyentes. Y hoy ya están en las manos del Señor. No lo explicaron si eran creyentes o no. ¿Estamos nosotros para juzgar? No, hermano. Estamos para pedir misericordia. Escuché, hermano, a mí se me parte el corazón. Escuché, hermano, que una familia entera estaba bajo los escombros. Y desesperado el hombre decía, se me termina la pila del celular. Hermanos, estaban todos, no sé, en una pieza, en un baño, no sé, todo allí la familia. Y decía en qué punto estaban, hermanos, pero que se le acababa la pila del celular, o sea, la carga del celular. Qué desesperación, hermano. No sé si fueron salvos o no, no sé. ¿Estamos para juzgar como estamos escuchando? Esto es juicio, y esto es juicio, y esto es juicio. Dios no nos llamó para eso. No nos llamó. Hay hombres de Dios, como Erraskin, hombres de Dios, y hay otros más, que años atrás profetizaron para que se arrepintieran, ¿verdad? Pero con amor profetizaban. Hoy vemos como odio, cuando Jesús, hermano, no odia. Jesús es amor. Y nos manda a nosotros estar intercediendo, hermano. Por eso, hermanos, la iglesia está fundamentada en el corazón de Cristo. Cristo es el corazón de la iglesia y es la cabeza de la iglesia, hermano. Y tú y yo tenemos que tener amor por las almas, ¿verdad? Y reconocer y confesar que estamos siendo bendecidos en lugares celestiales, que estamos sentados en lugares celestiales. Hermano, vuelvo a repetir para que nos quede claro, tu alma fue creada para tener vida eterna. El pecado de Adán y Eva hizo que el alma, hermano, muriera, ¿verdad? Tuviera un periodo corto y después al juicio final, al infierno. Pero Cristo vino al mundo para reconciliar nuevamente al hombre con Dios. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? En su sangre,
el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Salgamos de lo religioso. Salgamos de lo religioso, hermano. Y tengamos, hermanos, tengamos que orar cada uno, Señor. Abre mi corazón a tu voluntad. Abre mis pensamientos a tu voluntad. Que ya no viva más Tomasino, que ya no viva más Julio. Que Julio esté sepultado, ¿verdad? Para que él fluya, hermano. Hoy estamos escuchando barbaridades. Si tendremos que tener ojo, hermano. Si tendremos que tener ojo. Y hay que decirlo con todo respeto. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que vendrán falsos profetas y aún engañarán a los escogidos. Miren lo que les voy a decir. Si los Simpson, que ya sabemos de qué lugar viene los Simpson, quiénes son los que gobiernan los Simpson, ellos profetizan las cosas que van a suceder y suceden, ¿viene del Espíritu Santo? No, viene de otro espíritu. Por eso dice Dios probar los espíritus. Entonces hoy se levanta este, y se levanta aquel, y se levanta el otro, y se levanta este, hermanos queridos, engañando aún a los escogidos. Nosotros tenemos que saber cómo habla Dios. Entonces cuando escuchamos estos supuestos profetas, estamos sabiendo si lo que dice la palabra es lo que está hablando Él. Por la palabra, nosotros podemos juzgar a los profetas, hermano. No a la persona, sino lo que está diciendo. Y en estos últimos días se han levantado una cantidad de profetas, engañando aún a los escogidos, amados hermanos. Hablan con odio. Jesús nunca habló con odio. Jesús aún a Judas, hermanos, le da un beso, le da la comida, allí toma este pedazo de pan mojado en vino, le lavó los pies, ¿verdad? No habló con odio. Cuando dijo hipócrita, no lo dijo con odio. Sepulcros blancados, no los dijo con odio. Los sacudió para que se arrepintiesen. Hoy hablan con odio y diciendo que es Dios que los mandó. Hermano, jamás Dios va a hablar con odio, jamás, porque Él es amor. Ahora, cuando venga el tiempo del juicio, cuando venga, hermano, ¿verdad?, la ira de Dios, ahí sí se aparta la misericordia de Dios. Y ahí Satanás toma el gobierno del mundo entero, ¿verdad? Hasta que después viene nuestro Señor y lo derrota. Pero, hermanos, escuchaba que estamos en la ira de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia que estamos en la ira de Dios? Estamos en los dolores de parto. No ira de Dios. La ira de Dios comienza cuando el anticristo, ¿verdad?, después que la iglesia se vaya, ahí comienza la ira. En este momento no estamos en la ira. Estamos en la misericordia de Dios, hermano. ¿Cómo entendemos las Escrituras? Viene cualquiera y dice, la ira de Dios y la ira de Dios. Cayó la ira de Dios sobre Venezuela. Ay, hermano. Entendamos las Escrituras. La ira de Dios viene cuando ya el mundo rechazó a Cristo, y ahí viene, hermanos queridos, el gobierno del anticristo. Y ahí, cuando se desaten los sellos, en Apocalipsis 5, ahí comienza la ira de Dios. Y va a ser sin misericordia, ¿verdad? Pero en este momento no. En este momento no. Almas que están allí bajo los escombros,
hermanos, claman a Dios, piden perdón a Dios y Dios las salva. Su alma es elevada con los ángeles de abajo de esos escombros. Entiéndanlo, en la ira de Dios ya no va a haber salvación. Miren qué diferencia. Miren qué diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos, hermano? Hay otros que dicen para lavarse las manos como Pilato, está todo escrito y se va a cumplir. Y no derraman una lágrima por esas almas, por esos niños, por esos jóvenes, por esos abuelos que están bajo los escombros. Hermanos queridos, Padre, que cada uno que va a partir te conozca a ti, Señor, y sea salvo. Que vengan tus ángeles ahí en los escombros y lleven sus almas para tu reino. Sálvalos, Padre, ten misericordia, Padre. Eso es lo que tenemos que clamar, hermanos. Todavía hay gente viva, hay gente clamando. Y la iglesia debe estar unida, hermanos. Señor, ten misericordia de esas almas. Ten misericordia, Señor. Estamos en el tiempo de tu misericordia. Señor, que te acepten allí muriéndose, que te acepten. Que no se la lleve el diablo, Señor, que tú te la lleves para tu reino. No estamos en el tiempo de la ira de Dios. Por favor, hermanos, ¿qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que hablamos, hermanos? ¿Qué es lo que decimos sin conocimiento bíblico? Y repetimos como loro lo que dice fulano y lo que dice mengano y lo que dice sultano. Vamos a la palabra, hermano. Es tiempo de misericordia. Hermano, es tiempo de misericordia. A esto fue llamado la iglesia, hermanos. A esto. A llorar por esas almas, hermanos. Y vimos ahora Venezuela porque está al lado nuestro. Pero Indonesia y todos esos países que están pasando terremotos todos los días, con muertes, hermanos, inundaciones tremendas. Ahora está pasando una inundación, Venezuela también en otra parte, no sé por qué lugar. Hermanos, tiempo de pedir misericordia, tiempo de hacer vallado entre el cielo y la tierra, hermanos, clamando por las almas. Hermanos queridos, que Dios lo permite, claro que lo permite, pero lo permite para arrepentimiento, hermanos. Pero no son juicios, no son juicios, hermanos, para que vayan todos al infierno, no. La iglesia tiene un deber, hermanos, tiene un deber. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, que Dios nos ayude a entender y a comprender qué es la iglesia, hermanos queridos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. En Él tenemos los pensamientos de Cristo. Pensamos como Dios piensa, cuando Él quiere renovar nuestra mente y poner sus pensamientos. Estamos dispuestos a pagar un precio y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mí. Alinea mi voluntad a tu voluntad, Señor. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? ¿Se dan cuenta? Tiempo de consagración. Tiempo de amar a Dios y amar a aquellas almas que se están muriendo. Hermanos, Cristo viene a buscar, ¿verdad?, a todos aquellos que están en Él. En Él. Y que Dios me ayude para que yo esté en Él cuando Él venga. Que Dios lo bendiga grandemente, hermanos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hoy, creo que no lo dije, estamos en el programa 1071. Agárrense de Cristo, oren por esas almas. Que si tienen que partir, partan con Jesús. Oren por esas almas, hermanos.
No seamos hipócritas como iglesia, que mañana Dios nos pedirá cuenta. Yo no voy a estar mirando. No, tenés que mirar. Tenés que mirar. Porque ahí el Espíritu Santo te toca, te quebrantás y llorás con amor por esas almas. No tirando palabra al viento. Hermanos, la iglesia se va pronto. El tema es cómo estamos con Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Acuérdense que ese amor de Jesús, esa vida de Jesús está en ti, Susana, está en ti, Ana Luzardo, Hugo, Jaques. Cristo está en ti. No pienses como hombre. No pienses como castigo. Pensá como piensa Jesús. Él llora por las almas. Por eso, hermano, que Dios nos ayude a ser uno en Cristo Jesús. No sigamos aquellos que se levantan. Sigamos lo que dice la palabra. La ira de Dios no va a estar la misericordia. Hoy está la misericordia, porque no está la ira de Dios. Que sea un juicio, yo no te discuto. Pero el juicio no es para ira. Luego, sí, hermano, y sin misericordia. Así que, hermanos, vamos a meternos en la palabra, vamos a escudriñar la palabra, hermano. No hablemos porque otro habla. Acuérdense en que Jesús, ese amor infinito está dentro tuyo. Y somos templo de ese Dios viviente. Con una misión, amar al prójimo. Que Dios los bendiga. La paz de Dios con ustedes.